Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un ciclo más de Acá en la Casa se Platica. En esta ocasión vamos a tener el gusto de platicar con Marie-Claire Acosta, quien es pionera del movimiento de derechos humanos, un referente en el tema tanto a nivel nacional como internacional. Gracias, Marie-Claire, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es un privilegio estar con ustedes, de verdad. Gracias. Y Roy, bienvenido una vez más, nuestro paisano, un referente también obligado, pero en los medios de comunicación, fundador y presidente del Grupo Mitofsky. Gracias, gracias. Saludos a todos mis paisanos. Gracias. Y bueno, adelante, empezamos, Roy. A ver, mira, nos toca. Hoy la plática le pusimos una provocación porque empezamos con una pregunta. ¿Tú has sido discriminado? O sea, esa es la pregunta con la que empezamos. Porque vamos a hablar de la discriminación. No es un tema lejano y la pregunta eso tenía que ver. Tú has sido discriminado porque todos hemos sido discriminados y todos discriminamos. Pero a ver, lo primero que queremos que entiendan y que al final que quede muy claro es todos los derechos que hoy ustedes tienen. O sea, ustedes creen que nacieron con el derecho a estudiar, nacieron con el derecho a votar, nacieron con derechos ustedes, pero no siempre existieron esos derechos. Esos derechos son producto de personas que lucharon por esos derechos para que las generaciones futuras, ustedes, tuvieran esos derechos que hoy se les hacen muy naturales, ¿no? Bien, bueno, en ese sentido, la discriminación es un derecho que se está dando. O sea, no ha terminado de darse esa lucha por la no discriminación. Y Marie-Claire Acosta es una de las que ha luchado desde muchos frentes. O sea, si ustedes la googlean, van a ver que ha estado en muchos frentes, frentes por la democracia, frentes contra la corrupción, frentes contra la discriminación. Y hoy en día la lucha fuerte, hoy es presidenta de la Asamblea del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y en ese sentido, escuchemos la importancia que Marie-Claire nos puede dar algo, un poco de la historia de esto y de la importancia que tiene el tema de la discriminación. Marie-Claire, y yo estaré conversando contigo. Muchas gracias, Roy. Bueno, yo comenzaría por decir que a mí me parece muy importante que tú hayas comenzado diciendo que todos creemos que nacimos con derechos y no nos damos cuenta que esos derechos son el resultado de un proceso de muchas luchas históricas. Algunas de ellas que se dieron en nuestro territorio. Por ejemplo, toda la lucha que dio Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI para que se considerara digamos, en la legislación de la colonia que los pueblos indígenas, que los indígenas tenían un alma y que tenían, por lo tanto, que eran iguales a los españoles blancos y cristianos. Y esto dio pie a las leyes de Indias, que fueron unas leyes que protegieron a los indígenas y que nunca se reconoció plenamente su igualdad, pero por lo menos impidió el genocidio que se dio en otras partes del mundo cuando se conquistaban territorios que estaban muy poblados por poblaciones aborígenes. Entonces, todo el tema de los derechos y la lucha en contra de la discriminación es algo que ha atravesado la historia y muy brevemente yo diría, ahora hablamos todo el tiempo de los derechos humanos. Los derechos humanos están plenamente reconocidos en el papel en nuestro país, pero se nos olvida que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada en 1948, fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, en donde la discriminación se llevó a niveles inimaginables, en donde fueron exterminados millones de seres humanos precisamente porque eran considerados inferiores a lo que presuntamente era una raza superior. Entonces, el tema de la discriminación es muy serio
y si no logramos resolverlo, pues vamos a seguir afectando los derechos de grandes sectores de la población, porque además, pues todos hemos sido discriminados, todos. Entonces, lo que tenemos que entender es que la discriminación afecta tu acceso a los derechos y el ejercicio de los mismos. Y bueno, perdón por el rollo, creo que me excedí en el uso del tiempo. No, vamos a hacer como, porque miren, entendamos, discriminar es natural, o sea, todos discriminamos como forma de pensar, a unos nos gustan las altas, chaparras, o sea, todos discriminamos, cuando escogemos discriminamos, pero el problema de la discriminación es que en esa discriminación quites oportunidades de vida, de progreso a la gente. O sea, cuando digas, no contrato de esta universidad, ¿por qué? Porque discrimino de esa universidad. O sea, la discriminación es aquella que realmente afecta la vida de otras personas. No, tú puedes decir, a mí me gusta un equipo y otro equipo, me gusta el color azul y me compro una camisa azul. Siempre hay discriminación en términos de selección, pero esa discriminación no debe de afectar. Todos hemos sido discriminados y entendamos esto, todos. A ver, las principales razones para discriminar en México es, se discrimina por edad. A los jóvenes se les discrimina, no tienes experiencia, tú no puedes entrar, los jóvenes. Se les discrimina por color de piel. Hay un clasismo impresionante. O sea, si en ciertas zonas del país, por ser moreno, ya te ven como... Si, miren, les voy a dar un dato que alguna vez leí. Si tú naces en Oaxaca, tienes 7 veces menos oportunidades de tener éxito en la vida que si naces en Tijuana. Ese solo hecho ya es una discriminación solo por nacer, porque en Oaxaca naces en una zona que son más pobres, que son morenos, que tienen menos recursos, y si naces mujer e indígena, prácticamente estás destinada ahí en Oaxaca a ser la pobreza. ¿Por qué? O sea, eso no puede ser. Tenemos que tener una generación en donde no se discrimine. Ahora tenemos un problema que hay que decirlo. Este gobierno, locales, federales, estatales, el tema de la discriminación no es un tema que esté en su agenda. O sea, el tema de vamos a ir progresando en los derechos para que el ciudadano cada vez vaya avanzando en derechos, no es un tema que esté en la agenda, pero a lo mejor en forma natural, con los problemas de economía, de seguridad, pues primero están atendiendo la parte más básica. Entonces se requiere que haya gente pensante. Se requiere que si los gobiernos no lo están haciendo porque están en otro tema, que sí haya personas como las que ustedes pueden ser, que estén permanentemente estudiando, leyendo, preparándose para estar peleando por los derechos. Por los derechos, cuando decimos pelear por los derechos, no es así como, no es ambiguo, es por nuestra vida. Entonces, ustedes entiendan que tener derecho es vivir, porque cuando no se tiene derecho, a ver, no pueden ni siquiera de hablar. Entonces, y la no discriminación es una forma de tener mejores condiciones de vida, que no discriminen a tu hijo, que no te discriminen a tu mamá por su edad, que no discriminen a tu amigo por su forma de vestir, ¿no? La no discriminación es que vivamos y empecemos no discriminando, por cierto, ¿eh? No nomás pelear por... yo en CONAPRED estuve varios años, acabo yo de salir de CONAPRED, estuve casi 10 años, conviví ahí con Marie Claire y con muchos otros luchadores, y les decía yo que cada reunión era mi escuela de ciudadanía. Aprendía a ser ciudadano. Cuando oía los casos, los pleitos, las causas, y entonces no aprendía. Es como el alcoholismo de que la primera parte del alcoholismo es aceptar que eres alcohólico. Entonces, cuando luchas por la no discriminación, lo primero que tenemos que aceptar es que discriminamos. Y cuando aprendemos que discriminamos es entender para no discriminar. Pero entender que aunque no querramos, siempre estamos en ese peligro de discriminar, ¿no? No sé, Marie Claire. No, totalmente. Yo creo que, digamos, habría que primero entender qué son los derechos humanos, porque el tema de la discriminación, digamos, o la lucha
en contra de la discriminación tiene que ir de la mano de la lucha por los derechos humanos. Y los derechos humanos, pues son esos derechos que nos pertenecen a todos los seres humanos por el solo hecho de que lo somos, y que tienen que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, con el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, pero que como bien dice Roy, no es que nos hayan sido dados por alguna entidad divina, sino que son el resultado de luchas concretas que se han ido conquistando a lo largo del tiempo. En México están consagrados los derechos humanos en la Constitución. Y la discriminación es esa, digamos, esa conducta que impide el ejercicio de los derechos de personas consideradas inferiores, diferentes, desagradables, y que afectan brutalmente no solamente su acceso a derechos, sino que también afectan a la sociedad en su conjunto. Es decir, la discriminación no solamente daña a la persona que es discriminada o al grupo que es discriminado, daña a la sociedad. Creo que un ejemplo así muy evidente de esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Ahora con este movimiento y esta movilización, una vez más, a lo largo de la historia, de que las vidas de las personas de color oscuro, de los negros, cuentan. Y esta discriminación a la que han sido sometidos la población afrodescendiente de Estados Unidos, no solamente los afecta a ellos, afecta a toda la sociedad. En los niveles de violencia, en los niveles de desigualdad, en el tema de la salud, en fin, lo que tenemos que entender es que no es un problema del otro, sino que es un problema de todos nosotros. Les voy a platicar algo. En esta lucha contra la discriminación, modificar leyes importa mucho modificar leyes. No basta, pero importa mucho que haya leyes. Y en esas leyes, por ejemplo, a lo mejor ustedes ni entienden que las mujeres no votaban. Hace relativamente muy poco las mujeres no votaban. Y una discriminación total. Ellas no entienden de política, que no voten, y solo los hombres eligen gobernantes. Se peleó por el lucho de voto de la mujer y hoy votan más y se nos hace absurdo pensar que la mujer no votara. Bueno, hace 120 años la mujer no iba a la universidad. Y entonces, a ver, ¿por qué no iba a la universidad? No, porque ¿quién va a cuidar al marido? Había una discriminación. Hay grupos que han sido tradicionalmente discriminados. La mujer es uno de ellos. El género femenino ha sido discriminado. Pero también la población afrodescendiente, la población indígena, o sea, grupos, la población homosexual, tradicionalmente discriminados. Por eso se hacen leyes para proteger a esos grupos. No es porque los otros grupos no estén protegidos, sino porque no han sido los discriminados, sino los que discriminan. Y entonces, ¿por qué se establecen leyes, por ejemplo, para garantizar cuotas? ¿No? Porque la lógica diría, no, ojalá no existieran cuotas, que gobiernen mejor, que sean diputados mejores. No, porque han sido grupos que la sociedad tradicionalmente ha discriminado y no les ha dado oportunidades. Se hacen leyes para garantizar esas oportunidades y que el tiempo, con el transcurrir del tiempo, como es el voto hoy, ya no sea necesario. Pero las leyes son necesarias, no bastan. Por ejemplo, el movimiento feminista, leyes ya hay para protegerlas, pero la realidad es que no se las protege. O sea, la policía no protege a las mujeres. Y entonces no basta la legislación. Hay que manifestar cada vez que se vea un acto de discriminación. Y para eso existen instituciones como CONAPRED, justo para eso, para cuando evidencia un acto de corrupción, haya un llamado de atención a la gente de corrupción, a la gente que lo realiza, como en el caso del fútbol, ¿no? Cuando hay actos contra la población de raza negra en el mundo, se manifiestan para que no ocurra, ¿no? Entonces,
es importante que esté la lucha contra la no discriminación y que haya instituciones que la garanticen y que la estén observando, como en el caso de CONAPRED. Así es. Así es, porque es muy fácil, digo, yo hablé ahorita de los Estados Unidos. Y para nosotros, los mexicanos, es muy fácil siempre decir que la discriminación sucede en otras partes del mundo, que aquí no discriminamos. Pero la triste realidad es que en México hay una discriminación muy, muy profunda, que es una discriminación estructural, que también tiene que ver con el color de la piel de las personas, tiene que ver también con el idioma. La gente, por ejemplo, indígena, que habla su idioma y que todavía no habla el español, es la más discriminada de todos. Tiene que ver con la discapacidad, con la orientación sexual, obviamente con el género, a lo que ya se refirió Roy, y tiene que ver con la religión, con la diversidad religiosa, tiene que ver con el lugar donde naciste, en fin. La discriminación en México es muy profunda, está muy arraigada y afecta muchísimo el acceso de, pues, el 70% de la población a bienes como la salud, la educación, el trabajo. Y por supuesto que las leyes son importantes, pero como decía Roy, las leyes no bastan, porque las prácticas, los prejuicios, pues muchas veces son inconscientes incluso. Los estigmas, por ejemplo, ahorita se está discutiendo o se va a discutir ya en estos días en el Congreso una ley general sobre salud mental. Bueno, nos acaba de llegar a CONAPRED una solicitud de que revisemos ese proyecto de ley porque parte de estigmas y de prejuicios sobre las personas que tienen discapacidad mental y que finalmente promueve que se les castigue, que se les quiten sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, y está hecha seguramente con la mejor de las voluntades, pensando que efectivamente pues son gentes peligrosas a las que hay que aislar. Entonces, lo que tenemos que hacer también es empezar a desmontar todas esas prácticas, todos esos estigmas y reconocer al ser humano en el otro. Sí, porque la discriminación deshumaniza. Y porque deshumaniza, permite entonces que hagamos lo que queramos con la gente que está en esa situación de vulnerabilidad. Por eso es importante tener instituciones que justamente lo que hacen es combatir estas prácticas y estos prejuicios y estos estigmas que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos. Sí, de hecho, Marie Claire, fíjate, yo iba a decir algo parecido. Cuando llega esa ley, es porque el que la hizo tiene esa forma de pensar. O sea, es una proyección de su forma de pensar, ¿no? Así y en ese sentido, lo que nosotros podemos hacer, miren, es muy difícil lo que les voy a decir, porque es, cuidemos el lenguaje. Nosotros no tenemos que discriminar, el Estado tiene que cuidar la no discriminación, leyes. Nosotros cuidemos el lenguaje. El lenguaje es una forma de preservar una cultura de no discriminación. O sea, el lenguaje, ¿no? De no cosificar. Por ejemplo, los chistes machistas son chistes, está bien, son chistes, pero ese chiste preserva una idea de roles, preserva una idea de la discriminación por el chiste mismo, y la repetición de ese chiste y la repetición del chiste preserva la idea de la discriminación porque cosificamos a las personas. Como dice Marie Claire, ¿no? Cuidemos las palabras en sí. Por ejemplo, ustedes recuerdan todos, seguramente, el grito de puto en el estadio. O sea, el grito de puto en el estadio. No le estoy diciendo enemigo, le estoy diciendo puto como sinónimo de enemigo, de malo. Y eso es referirse a una población que ha sido discriminada
O sea, si yo te gritara macho, hombre, no, te grita lo que sea, no. Pero me refiero a una población que ha sido discriminada como sinónimo de que eres mi enemigo y te tengo que vencer, eres el malo de la película y ser homosexual es malo, ¿no? O sea, te lo grito a ti porque ser homosexual es malo. Eso es preservar una cultura de la discriminación. No porque sepa que eres, no, pues me estoy divirtiendo, sí, pero es preservo una cultura. Por eso es que se debe de restringir. Y por eso la FIFA multa a los estadios que lo gritan, porque preservan cultura de la discriminación. Entonces, cuidemos mucho las palabras porque estamos educando con las palabras, estamos dando ejemplos con las palabras, estamos preservando culturas. Entonces, tenemos que romper algo que no se cambia. O sea, usted no lo vamos a cambiar mañana. Se va a cambiar en la siguiente generación. Ayudemos a ese cambio, ¿no? O sea, poco a poco. Esto tiene que mejorar porque mejora la vida de nuestros hijos. Así tal cual. Así es. Fíjate que estaba yo revisando hace poco, hace media hora, los resultados de la encuesta nacional, la ENADIS, sobre discriminación, que promovió CONAPRED, con otras instituciones, fundamentalmente con el INEGI, y otras. La UNAM también. La UNAM, Sí. CONACYT, etcétera. Bueno, es una encuesta muy interesante, la verdad, abarca, pues, en fin, una muestra muy grande. Y lo que señala esa encuesta, que además les recomiendo que le echen un vistazo porque realmente es muy fácil de leer y tiene datos verdaderamente apabullantes, pero tiene un dato muy interesante y muy positivo. La población joven es menos discriminadora que la de mi edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí están cambiando las actitudes, que sí estamos acostumbrándonos y aprendiendo a convivir con la enorme diversidad de personas y de grupos que hay en nuestra sociedad. Es decir, el día que dejemos de discriminar al indígena que solamente habla su lengua y entendamos la enorme riqueza cultural que significa que en este país tengamos más de 56 lenguas indígenas y que cada una de esas lenguas es un receptáculo de experiencias históricas, como la lengua maya o la lengua náhuatl, etcétera, etcétera, ese día nos vamos a enriquecer todos. Es decir, y vamos a dejar de vender a los indígenas como objetos folclóricos y vamos a empezar a tratarlos como lo que son, seres humanos con una enorme riqueza cultural y de todo tipo, pero que han sido relegados al rincón más oscuro de nuestra sociedad. Oigan, no están tan lejos, ¿eh? Hagan un examen de conciencia, todos discriminamos, en serio, todos discriminamos, y a veces, porque es la costumbre y la seguimos y discriminamos. Fíjense, y no está tan lejano ni siquiera en el tiempo, no tenemos que irnos ni a Fray Bartolomé, ni a Miguel Hidalgo, no, hoy está la discriminación. Por ejemplo, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, ¿ves? Pero reciente, pero poquitísimo, apenas se lograron leyes para dar al trabajo doméstico derechos laborales. O sea, es que tenga seguro médico, que tenga vacaciones. Es esclavitud lo que se hace con el trabajo doméstico. Y apenas se está peleando por derechos de millones de trabajadores y trabajadoras domésticas. Apenas se está peleando por ellos. Se les ve como cosas o como muebles, cuando son seres humanos que merecen los mismos derechos laborales que cualquier trabajador. Y apenas se está peleando por eso. Entonces no lo veamos tan lejano. Entonces la invitación es de veras, necesitamos que en México haya luchadores por derechos. Cuando hay gente que está preocupada por comer, es difícil hacerlo, pero siempre se requiere que haya personas pensantes, interesadas, avanzadas, que estén peleando por derechos del segundo y tercer nivel,
que esté peleando por democracia, que esté peleando por derechos, ¿no? Entonces, y no los vean tan lejanos, ustedes creen que nacieron con derechos como nacieron con un control remoto, pero ni había controles remotos ni había derechos, ¿no? Entonces, esto se ha logrado por la lucha de muchas personas que muchos han perdido la vida, la mayoría no, tampoco creen que van a entrarle a una lucha de que los van a matar, no, la mayoría no, la mayoría simplemente tiene que hacer sacrificios, ¿no? Sacrificios porque estudia mucho, lee mucho, conversa mucho, escucha mucho, piensa mucho y propone mucho, ¿no? Entonces sí son dedicar tiempo a esto. Y yo añadiría algo, Roy, que luchar por los derechos de otros, o luchar por los derechos, es luchar por tener una sociedad mejor para todos. No es nada más para defender a esos pobres que están maltratados, etcétera. Eso es caridad. Y eso está bien, pero no resuelve el problema de todos. En cambio, cuando luchas por los derechos, estás luchando por tener una mejor sociedad para que a todos nos favorezca. Y aunque no creamos, haciendo una referencia a la casa de Maquillo, que la casa del Maquillo es la casa de la paz, la no discriminación es la paz. O sea, cuando llegas a la no discriminación, entiendes la tolerancia, tolerancia a formas de pensar, entiendes que el otro no es tu enemigo porque piense distinto, porque sea distinto, porque se vive. No, no es tu enemigo. Y entonces empiezas a tolerar, a convivir, a compartir. No se tolera a los iguales, se tolera a los distintos. O sea, no tiene ninguna gracia tolerar al que es igual que tú. No, toleras cuando realmente eres distinto, cuando piensas distinto, entonces sí, está bien, entonces podemos hablar, podemos hasta gritarnos y al final irnos a ver el fútbol. O sea, esto es, entonces, la no discriminación es un paso evidente a la paz, ¿no? Y en momentos en que México está metido en problemas de violencia, se requiere la no discriminación como un paso hacia la paz. Sí, porque la discriminación genera violencia. Sí. ¿Perdón? Gracias. No, nada más los interrumpo un poquito. Desde hace rato tenemos a una persona que nos está escuchando, Camel, que nos dice, todos estos acontecimientos, los últimos acontecimientos que han sucedido en torno a la discriminación, ¿dónde está esa línea entre libertad de expresión y discriminación? Y sobre todo en el área de redes sociales. Ese es un tema muy interesante, candente, porque muy actual. Exacto, nos lleva al tema de los discursos de odio, ¿no? ¿Y dónde está esa línea tan tenue? Y es un tema que CONAPRED pues ha explorado mucho y ha tratado de buscar ese límite justamente. Yo diría, a ver, yo hablaría de experiencias en ese sentido. Por ejemplo, en Europa, que se vivió pues, la Segunda Guerra Mundial, en donde el discurso de odio se convirtió en una política nacional en Alemania y, bueno, dio lugar a lo que ya sabemos, al exterminio de millones de personas, está prohibido el discurso de odio. ¿Sí? Entonces está reglamentado y se dice, bueno, tal, significa discurso de odio y está prohibido. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos eso no sucede. En Estados Unidos se permite, en aras de la libertad de expresión, lo que en Europa sería considerado discurso de odio, con la salvedad de que no promueva la violencia. Pero pues ahí es muy difícil distinguir cuándo sí y cuándo no promueve la violencia. Así que es un tema fundamental. Y es un tema que debemos de verdad de discutir. No sé, Roy. Veo que... Vi a Camel que lo preguntó desde que entramos. El tema es difícil, ¿no? La definición clásica es que las libertades llegan hasta donde afectan los derechos, ¿no? Entonces, esa es la definición clásica. Entonces, yo tengo libertad de expresarme y todo mientras no afecte derechos de los demás. Esa es la definición clásica de libertad y derecho. Pero efectivamente, a ver, Twitter, por ejemplo, cuarta libertad de Trump,
La cuarta, ¿por qué? Porque dice, no, 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 aquí sí ya estás pasándote la línea, porque estás promoviendo violencia, etcétera, ¿no? Que lo de la violencia, que dijo Liz Marie Claire, es bien importante. Puedes opinar, no puedes llamar a la violencia. O sea, es distinto, ¿no? O sea, si yo puedo opinar que los de tal raza o algo son mejores para el deporte, también, ¿no? O sea, los de raza negra corren más rápido, sí. O sea, puedo opinarlo, no tengo. Pero decir, los de raza negra son más tontos, los de raza negra, no, ahí sí yo ya estoy cayendo en algo de discriminación, ¿no? Entonces yo sí creo que son líneas que se tienen que juzgar caso por caso, porque también en situaciones distintas te juzgan en forma distinta. Pero entiendo, las redes sociales es una selva una selva de intolerancia, entonces no puedes manifestar algo porque se te viene un cúmulo de gente a atacarte por expresar tu forma de pensar. Y a lo mejor tu forma de pensar es simplemente decir, López Obrador gobierna bien. Y esa forma de pensar te genera que te ofendan. O sea, si hay una intolerancia. Y ahí es un llamado a la tolerancia. Toleremos formas de pensar. No, ustedes no agredan al que piense distinto. No agredan al que piensa distinto. Y si sienten que hay alguien que excede su libertad de expresión, bloqueen. O sea, no interactúen. O sea, para empezar, ustedes bloqueen a esa gente, no interactúen con gente que solo está alimentando esa discriminación. Entonces, aíslenlos. Y yo iría un poquito más lejos. Y si ese discurso de odio los afecta a ustedes en sus derechos, vayan a CONAPRED, presenten una queja o vayan a una comisión de derechos humanos, ¿sí? Porque hay mecanismos justamente para resarcir ese daño. También, por ejemplo, sobre discriminación, cuando hablamos de religión, Marisela Ríos nos pregunta, ¿qué pasa cuando es la religión la que introduce el odio y el rechazo al otro, al que piensa distinto, al que cree distinto que lo tuyo? Cuando se discrimina basándonos en preceptos, en este caso, por ejemplo, católicos. ¿Cuál es ese límite de tolerancia? María, mira, yo creo que las preferencias sexuales es lo más evidente que se hace ahí, ¿no? Sí, sí, el tema de las preferencias sexuales, pero también el tema de las mujeres, del género, por ejemplo, sí, es también algo muy, muy establecido en muchas de las grandes religiones, en donde se parte del supuesto de que el papel de las mujeres, que tenemos las mujeres, es un papel X, la maternidad, el cuidado de otros, pero siempre subordinados a la autoridad del hombre, a la autoridad patriarcal. Entonces, pues yo creo que ese es un problema serio. Todas las grandes religiones, pues hay que mirarlas con una lente, digamos, que distinga entre la práctica y el clero y la costumbre de los fundamentos de esa religión, ¿sí? Porque las grandes religiones también son las que han dado pie, pues, a la lucha por los derechos humanos, al establecimiento de que todos los hombres son iguales, etcétera, pero muchas veces se distorsionan porque se institucionalizan y quienes las, digamos, sostienen esas instituciones, pues son seres humanos como todos nosotros, y también discriminan, y también tienen intereses, y también tienen prejuicios, y entonces hay que siempre tener esa capacidad de distinguir entre la práctica y la prédica del fundamento, yo diría, ético de la religión. A ver, mire, la religión de religión tampoco son tontas las religiones. Yo no soy nada religioso, pero no son tontos. Las religiones siguen a la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque no pueden perder a la sociedad. Entonces, la religión de hoy no tiene nada que ver, la religión católica, por ejemplo, si la mayoría es católico, el catolicismo de hoy no tiene nada que ver con el de hace 100 años. O sea, ha evolucionado, se ha hecho más abierto. El Papa de hoy es mucho más abierto que el Papa anterior, ¿no? Porque se van adaptando a las sociedades.
Cambiemos la sociedad, la religión va a seguir a la sociedad. Cambiemos la sociedad, o sea, no estemos tanto viendo la religión va a seguir a la sociedad, ¿no? Entonces, veamos nuestra parte, la parte que nos toca, la sociedad. Se va a adaptar la religión. Pero oye, justo porque estos días, miren, los cambios más importantes en la sociedad, históricamente, siempre han iniciado siendo una minoría. Entonces, no importa que la mayoría esté en contra de tal cosa, no. Hay que pelear por el derecho. Y una vez peleando por ese derecho se va usando. Porque los derechos se usan. O sea, ¿no? Ya que tienes derecho, lo usas. Y entonces vuelve ya el común y ya ni siquiera hay que pelear por él. Como es el voto femenino, por cierto, ¿eh? Costó muchas luchas y hoy no es tema. Ya se usa y ya. Gracias. También nos pregunta por acá Manuel, ¿cómo un joven, a veces los jóvenes no encuentran los canales, cómo puede enseñar o convencer a un adulto a dejar de discriminar, a seguir esa línea? Mira, te voy a contestar mi hija. Mi hija, mujer filósofa, joven, filósofa, feminista. Y ella me dijo un día, cada vez que cuentes un chiste machista, piensa que estás hablando de mí. o sea, me dijo, ¿no? O sea, cada vez que piensa que estás hablando de mí. Y así me enseñó. O sea, me forzó, digamos, ¿no? La joven a sus papás, así me hizo. Muy bien. Qué eficaz. Marie-Claire. Dime. No, te escucho, te escuchamos. No, por favor. No, te pregunto a Tiago Ventura, ¿qué opina la maestra Marie-Claire de dotar de dientes jurídicos a CONAPRED para castigar la discriminación? Bueno, de hecho, CONAPRED tiene dientes jurídicos y los tiene mucho más, que diría yo, desarrollados y afilados que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. CONAPRED puede iniciar juicios. Además, CONAPRED puede actuar contra particulares, es decir, contra actos de discriminación cometidos por particulares. El problema de CONAPRED no es la falta de dientes jurídicos, para decirlo de una manera, es la falta de presupuesto, yo diría. Y ahora, desgraciadamente, la falta de reconocimiento por parte, pues, de los más altos niveles de la presidencia. Es decir, desgraciadamente, hubo un incidente, pues, muy, digamos, lamentable, que dio lugar a que renunciara la presidenta actual de CONAPRED y entonces, pues esto dio pie a que en algunas mañaneras el presidente se refiriera a CONAPRED como una institución que no sirve para nada. Creo que le hemos demostrado, porque también hay que luchar por el derecho a tener una institución que luche por los derechos, le hemos demostrado que CONAPRED tiene un arraigo social fuertísimo y que el trabajo que hace CONAPRED es un trabajo que está sostenido por la sociedad mexicana. La verdad es que fue impresionante la manifestación de apoyo a la institución. Entonces, creo que lo que le falta a CONAPRED es ese reconocimiento que además tiene que estar reflejado en un presupuesto, porque tiene un presupuesto muy bajo para la cantidad de cosas que ha hecho. Roy se refirió hace poco al tema de las trabajadoras del hogar. Bueno, quien estuvo a la cabeza apoyando a las trabajadoras del hogar para que se les reconocieran sus derechos laborales, pues fue CONAPRED y lo logró. Y así con muchos otros temas. Entonces, creo que, pues, ojalá hubiera más CONAPREDes, además, en todos los estados de la República. Creo que sería muy importante. Sería muy importante también que hubiera leyes como la ley que sostiene al CONAPRED, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en todos los estados. No sé si en Sinaloa haya una. Esa es una pregunta que yo les hago.
pero sería interesante, si no la hay, pues que se empezara a promover. A luchar porque esté activa. También nos preguntan, por otra parte, también nos preguntan, ¿cómo podemos aprender a detectar las discriminaciones que hacemos y que no somos conscientes de ellas? Y sí, lo está preguntando Marisela Ríos, y efectivamente, y luego agrega una pregunta a lo de las televisoras. O sea, porque efectivamente, ¿no? O sea, sobre todo en los programas de comedia, o sea, hay una discriminación permanente, o en las novelas, mira, desde CONAPRED siempre se ha pugnado, si tú ves los roles, y en las telenovelas, de repente, la trabajadora doméstica morena y la dueña de la casa es blanca, ya pone roles, o el jefe de la empresa es hombre, y la secretaria es mujer, siempre, ¿no? Los que dirigen son hombres. Y entonces, sin querer están discriminando porque conservan roles. De eso se trata, conservan roles. Entonces cuando habla el presidente de un país y ponen a un hombre, conserva roles. Entonces se trabaja con las televisoras en la creación de roles y en la parte de las comedias no se ha logrado, o sea, no se ha logrado totalmente, pero sí se trabaja. También se crearon, desde CONAPRED, por ejemplo, se crearon programas de televisión, Patria, por ejemplo, que fue premiado a nivel internacional. Sí se ha trabajado y es bien difícil. Cuando hablaba de los dientes, Marie Claire, a ver, pero contra hoteles, contra líneas aéreas, contra televisoras, contra la Federación Mexicana de Fútbol, por actos de discriminación. O sea, sí se ha trabajado y se trabaja duro. Hay veces que no se ve todo lo que hace porque la gente está en otro tema, pero CONAPRED sí está trabajando permanentemente. Pero coincido, Maricela, la línea de la discriminación es bien difícil, porque hay veces que no se discrimina conscientemente, sino simplemente creando roles. Las palabras, mira, yo me acuerdo un Día Internacional de la Mujer, que fue a una plática a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, en la Suprema Corte de Justicia estaban, ¿no? Estaban juristas, me acuerdo que estaba Mari Carmen Alanís como parte de la parte electoral, y mujeres, pero yo estaba dando datos y les digo, miren, estamos en la Suprema Corte de Justicia de México. El tabulador de la Suprema Corte de Justicia tiene un área que dice secretaria y otro chofer. Está diciendo, o sea, la secretaria tiene que ser mujer, ¿no? Y el chofer tiene que ser hombre. O sea, ya está creando roles. Y discriminamos inconscientemente porque así es y tenemos que irlo modificando. Pero la creación de roles es una forma de discriminar sin que nos demos cuenta. Nos pasa de lado sin darnos cuenta que estamos preservando eso. Claro. Y yo le agregaría algo a lo que dice Roy. Yo diría, cuando se le asigna un valor negativo a algo o a alguien por alguna condición, ahí estamos discriminando. Y hoy, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hoy en la mañana estaba yo escuchando un programa de radio que tenía que ver con los daños a la piel, ahora con el COVID, por el uso de las máscaras, por el lavado permanente, con un dermatólogo. Pero la que llevaba el programa hablaba de que estaba tomando vacaciones y se estaba quedando muy morena, muy negra, muy negra, muy negra. Bueno, la mitad del programa era eso. Yo decía, bueno, es un programa que inconscientemente está fomentando la discriminación porque le está dando un valor negativo al color de piel. Color de piel, ¿no? Y yo creo que, digamos, obviamente si le hubiera yo llamado en ese momento a la radiodifusora, bueno, no tenían la línea abierta para decir, oiga, usted está diciendo cosas que están ofendiendo a la gente que tiene la piel más oscura, no lo hubiera aceptado. No se dan cuenta. No nos damos cuenta de las cosas que decimos. Oye, y lo otro es una lucha que ha dado alguien que ya estuvo en casa Maquillo, que es compañera nuestra, que es Katia Artigues. Katia Artigues tiene una lucha permanente. Bueno, una vez ella sacó la cara porque un periodista en una columna, para ofender a un político, le dijo un político down, como sinónimo de tonto. O sea, inmediatamente, o sea, a ver, pero ¿por qué? O sea, asignarle negativo a un grupo discriminado, o sea, inmediatamente hay que reaccionar, ¿no? Y hay que brincar, hay que gritar, hay que decir,
y hay que voltear a ver a CONAPRED, que ahí hay armas. Así es. Nomás sobre lo que platicábamos de las leyes, aquí nos comentan en Facebook, Georgina Romero nos dice, en Sinaloa sí existe la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Sinaloa. Qué bien. Consejos municipales contra la discriminación, lo bueno sería que fueran estos consejos efectivos, ¿no? Y se aplicaran. Y no bastan las leyes, pues lo que decimos, no bastan las leyes. No basta, exactamente. Pues no sé ya si gustan regalarnos alguna conclusión a esta plática tan enriquecedora. A ver, para que cierre Marie Claire, yo diría que, miren, vale la pena luchar por los derechos de otros, por los derechos de los demás, porque esos demás somos nosotros. O sea, yo estoy en esos demás. Entonces vale la pena siempre estar luchando por los derechos de los demás, porque ahí en el contenido de los demás, ahí quepo yo, ahí estoy. Porque cada vez que alguien lucha por unos derechos, va a surgir la idea de otros de luchar por los míos. Entonces, no nos veamos tan lejanos, no nos digamos, ¿por qué lucho por eso si a mí no me discriminan? No, pero necesitas otros derechos a lo mejor que alguien va a luchar por ello. Entonces, mantengamos siempre viva la llama de la lucha por derechos. O sea, porque esos derechos van a llevar paz, convivencia, tolerancia y calidad de vida. Sí, yo coincido totalmente y quisiera recordarles esa famosa expresión, creo que era de Bertolt Brecht, pero bueno, no sé, que decía, que se refería obviamente a una época histórica muy concreta, pero que es aplicable a todos. Cuando se llevaron a los comunistas, yo no dije nada porque era comunista. Se refiere al régimen nazi. Cuando se llevaron a los judíos, yo no dije nada, porque pues no soy judío. Cuando se llevaron a los protestantes, pues yo tampoco dije nada. Cuando se llevaron a los católicos, pues a mí qué me importa, pero ahora vienen por mí y ya no hay nadie que me defienda. Entonces lo que tenemos que entender es que esto nos afecta a todos, que estamos todos interrelacionados y que lo que le pasa al otro también me puede pasar a mí. Y lo que dice Roy, que es muy importante, si yo lucho por los derechos de otros, algún día ellos van a luchar por los míos también, ¿no? Creo que además en estos momentos de esta pandemia, de estos momentos tan extraños y tan adversos que estamos viviendo, pues cada vez es más evidente el problema de la discriminación, porque quien está siendo más afectado, pues es la gente menos favorecida. Pero eso también nos va a afectar a nosotros, eso también nos afecta a nosotros. Y no quiero seguir por ahí, porque ya se nos acaba el tiempo, pero creo que, creo que lo que tenemos que recordar que estamos todos interrelacionados y que luchar por unos es luchar por uno mismo también. Y muchísimas gracias, de verdad, No, hombre, ustedes. por esta oportunidad. Leo ya por último nomás este último comentario de Irene que nos pone aquí en Zoom. Una de las cosas que a ella le ha funcionado con la gente adulta o con más prejuicios es hacerles ver que la lucha por derechos igualitarios es una búsqueda de derechos humanos igualitarios y no tiene nada que ver con una religión y que luego cada religión decida a quién discriminar o aceptar. Muy bien. Saludos a todos y gracias por preguntar, Marisela. No, gracias a ustedes. Infinitas agradecimientos, Marie Claire, Roy, por formar parte de este ciclo de charlas. Acá en la Plática ya es el tercero. Los esperamos a todos dentro de 2 semanas, un martes, con una nueva plática. Estén pendientes de nuestras redes sociales, @lacasadelmaquillo. Y bueno, recuerden que hoy más que nunca el donativo para continuar la rehabilitación de la casa es sumamente importante. Ya estamos en una etapa final. Apóyennos a través de la cuenta de paypal.me/lacasadelmaquillo. Cualquier información sobre la casa en redes sociales nos pueden consultar. Mil gracias de nuevo. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias.